Hola, hola, buenas tardes a todas. Pues bueno, vamos a comenzar con esta nuestra tercera sesión. Les había pedido de tarea que leyeran un cuento de Francisco Rojas González, creo que les pedí Las vacas de Quibiquinta, y me contaran cuál es el tipo de conflicto en ese cuento. Pues creo que Itzel diste muy bien en el punto. Precisamente el conflicto aquí se trataría de un conflicto con la naturaleza, pero también hay una mezcla de conflicto con la sociedad, ¿no? Sería conflicto con la naturaleza porque pues la gente tiene hambre, tiene que ver con la zona en la que viven, ¿no? Pero también sería un conflicto con la naturaleza porque pues al final cuando se llevan a esta mujer nos está hablando de un problema social, ¿no? Nos está hablando de un problema de clases sociales, en donde una mujer rica puede conseguir a una nodriza y una mujer pobre ni siquiera puede amamantar a su hijo, ¿no? Entonces digamos que el conflicto en este cuento estaría entre lo natural y lo social. Muy bien. Sobre esto que les pedí que me contaran qué tipo de historias les gustaría contar. Eh, pues bueno, Marleta ahí contó un poquito que le interesaría más que nada el cuento, porque dice que como que siente que no tiene mucha paciencia para la novela. Tal vez eso ya lo irás descubriendo poco a poco. Y por otro lado, Itzel pues menciona que le gusta mucho el género del terror, ¿no? Desde pequeña. Entonces, pues bueno, intentaré encontrar textos que funcionen dependiendo de sus gustos. En la sesión de hoy, en la sesión 3 vamos a ver lo que es la estructura en tres actos. Ya vimos lo que es el conflicto. Precisamente el conflicto es una de las partes que conforma la estructura en tres actos. Pero pues precisamente vamos a ver cuáles son las otras partes. Entonces, pues vamos a comenzar con eso. Les hice aquí unas notas en donde precisamente les apunto alguna información importante. Les comentaba que vamos a ver este tema que es la estructura en tres actos. Aquí ustedes pueden ver que la estructura en tres actos pues se conforma de tres partes, ¿no? El planteamiento, el nudo y el desenlace. Digamos que el planteamiento sería como el momento en la historia en donde todavía no aparece el conflicto, ¿no? Sino que apenas se nos está planteando cómo es ese mundo ficticio, quién vive ahí, si nuestro protagonista es una persona, un animal, un objeto, cómo es ese mundo, ¿no? O sea, como dice su nombre, nos está introduciendo a la historia. Después, en la parte 2, que sería el nudo, como su nombre lo dice, es cuando todo comienza a hacerse bolas, a hacerse nudos entre ellos. Y es cuando comienza el conflicto. Precisamente el conflicto podría verse como un nudo que pues tenemos que desanudar, ¿no? Que tenemos que desamarrar. Y entonces en el nudo pues ya se nos presenta el conflicto, ya se nos presentan los problemas y sabemos qué es lo que el personaje tiene que resolver. Y por último, en el desenlace tendríamos pues la parte final, ¿no? Ahí se nos explica ya cómo va a terminar el conflicto, si logra resolverse o no, etc. Les puse esta curva, si se fijan, la curva inicia con el planteamiento. Precisamente aquí estaríamos como en un punto cero, en donde digamos que esta curva ejemplifica como la tensión dramática. La tensión dramática quiere decir cuando el espectador se pregunta qué va a pasar con el conflicto y el personaje. Digamos que la tensión dramática se da cuando nuestro lector tiene cierta intriga, cierto suspenso de qué va a pasar con el conflicto, de si el personaje principal va a poder resolverlo o no. Entonces digamos que en el planteamiento, como todavía no tenemos problema, estamos como en un punto cero. Sin embargo, conforme vamos avanzando hacia el nudo, ya se nos presenta el conflicto, etcétera, y entonces la tensión comienza a subir, ¿no? Y después ya con el desenlace, que es cuando nos responden a la pregunta de si el conflicto se va a resolver o no, la tensión ahora comienza a bajar. Entonces digamos que esta estructura en tres actos lo que garantiza es que la tensión dramática vaya subiendo cada vez más, que la intriga o el suspenso nos vaya atrapando conforme va avanzando la trama.